a mí me gustaba mucho la historia, ¿eh? Sí. Y leí mucho la historia de Chile. Me llamó mucho la participación y el nacimiento de los políticos durante el siglo XIX, especialmente desde don Diego Portales para adelante, ¿no? Y empecé a leer un poco aquello del nacimiento del Partido Radical en el año 1860 y tanto en Copiapó, y cómo nace ese partido luchando por el principio de la libertad y por el principio de la independencia de todos los órganos, ¿no? Y sobre todo por la lucha que en aquella época se da entre la libertad de enseñanza y la enseñanza clerical, o sea, la lucha entre el pensamiento laístico, que lo coinciden o lo hacen coincidir con el pensamiento independiente, frente al pensamiento clerical, ¿no? O sea, no el de los católicos como Cervantes, sino que el de la Iglesia Católica como amparadora de un poder fundamentalista. Entonces eso me empieza a interesar, ¿no? Y me empieza a interesar la historia de dos sujetos, Manuel Antonio Mata, claro, ¿no? Y don don Diego León Gallo. Entonces eso me interesó, ¿eh? Y lo hacen coincidir con todos otros planteamientos ahí. Y después empiezo a conversar un poco con mi padre, que sé que es radical, ¿no? Sí. Y que en ese sentido tuvo mucha influencia sobre mí, ¿no? Sí. Y él era presidente del Partido Radical en el norte, en Iquique, ¿no? Y ahí se crea la Alianza Liberal. La Alianza Liberal es la conjunción del Partido Radical con el Partido Liberal, ¿no? Sí. Y el predominio de la Alianza Liberal que hacen hacer, del Partido Radical en la Alianza, que hacen hacer la candidatura de don Arturo Alessandri como el León de Tarapacá, ¿no? Sí. Entonces todo eso me empezó a interesar y lo grabé un poco en mi memoria, y después fui viendo incluso libros que los veía en la biblioteca de mi padre, él me los mostraba y se reía un poco porque naturalmente él era dirigente radical, de manera que no le disgustaba que yo me metiera en eso, sí, en esas cosas, ¿no? Sí. Y por eso fue, entonces me fue, ya como cabro de 16 años, me fue interesando un poco más cuando yo estaba ya terminando la carrera media, enseñanza media.